Capítulo 45, verso 1. Moshe fue el amado de Elohim y de los hombres. Su memoria se conserva en bendición. Él lo hizo semejante en la estima a los apartados. Verá, eso sería, estaría refiriendo a los malajim principalmente. Obviamente fue un hombre apartado, pero recuerdan cómo su rostro resplandecía cuando ascendió y vio a Elohim, que en ese caso estaba viendo un malaj que representaba a Yahweh. Aquí hay un comentario de hecho al respecto. Dice, semejante a los apartados, es decir, igual en estima. Dice a los apartados patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, okay, yo dije lo que dije, por lo que acabo de explicar. Mi punto es que apartados no solo ha mencionado a Abraham, Isaac y Jacob, mencionó a Noah y otro montón que hay como los profetas. Y me refería a la estima que se veía en su rostro, ¿verdad? Él lo hizo semejante en estima a los apartados. Le engrandeció y le hizo terrible a los enemigos. Y él con su palabra hizo cesar las horrendas plagas. Con su palabra hizo cesar las horrendas plagas, ¿verdad? Cuando le pedía a Yahweh claramente. Le exaltó en presencia de los reyes, le dio preceptos que promulgase a su pueblo y le mostró su estima. Le apartó por su fe y mansedumbre. Le apartó por su fe y mansedumbre. Qué importante, ¿verdad? La escritura nos manda a ser mansos como la paloma. Mansos. Le apartó por su fe, vea que no está diciendo por sus obras. Obviamente las obras vinieron después, sí, pero fue su fe la razón por la que Yahweh lo llamó y porque era manso. Una cosa es la mansedumbre física, porque, lo que voy es que la escritura también dice que el reino le pertenece a los violentos y solo los violentos lo arrebatan, pero eso se refiere a violencia espiritual, que está hablando de mansedumbre literal o física. Esa fe sería esa violencia espiritual, ¿verdad? Creer aunque todo diga lo contrario. Eso es ser violento espiritualmente. Que todo el mundo le diga, no, usted está loco, el Todopoderoso usted no lo quiere, se va a perder. Y uno, no, yo sé que sí, que está loco es usted, pero bueno, ¿verdad? Y uno convencido. Y por eso las buenas nuevas del reino son locura para los que se pierden. Entonces, eso es la verdadera violencia espiritual. Verdaderamente tener fe en un mundo en el que todo dice lo contrario. Decir que hay un mundo más elevado que este, etcétera. Dice entonces, le exaltó, le apartó por su fe y mansedumbre y le escogió entre todos los hombres. Por eso le hizo oír su voz y entrar en la nube. Esa nube era como una nave espacial, porque verás, en la escritura vemos que él entró en la nube y de repente veía el suelo y era como zafiro. Entonces de ahí se determina que estaba encima del firmamento. Y por eso el judaísmo que fue al cielo. La escritura no dice literalmente que haya ido al cielo, pero entró en una nube, las nubes estaban en el cielo. Y una vez que entró, vio que todo era diferente. Entonces, al entrar en la nube, entró en otra realidad. Dice, donde cara a cara le dio los mandamientos. Qué curioso que él mismo que acaba de escribir esto es el que escribió nadie ha visto al Yahweh. Pero ahora cita esto. Donde cara a cara le dio los mandamientos y la ley de vida y el conocimiento, para que enseñase a Jacob su pacto y sus juicios a Israel. Ensalzó a Aarón, hermano de Moshe, y semejante a él de la tribu de Leví. Asentó con él un pacto eterno. Qué curioso que Aarón era el sumo sacerdote y Yahushua vino como el sumo sacerdote y nos dio el pacto eterno. Asentó con él un pacto eterno, le dio el sacerdocio de la nación y le llenó de felicidad y estima. Qué poderoso que Yahweh le llene a alguien de felicidad. Le ciñó con un cíngulo precioso. Cíngulo. Dice, describe los vestidos apartados que usaba el Cohen Gadol, ¿verdad? El sumo sacerdote. ¿Ah? Con ropas muy finas. Le ciñó con un cíngulo precioso. Le vistió con vestiduras de estima y le honró con ornamentos de majestad. Le puso la túnica talar y la túnica interior.
le dio el efod y puso alrededor suyo muchísimas campanillas de oro, para que sonasen cuando se moviese y se oyese su sonido en el templo, para acordar a los hijos de su pueblo. ¿Verdad? Y también por si se moría. Campanillas de oro, recuerdan, eso parte de la función que tenía, era que el sumo sacerdote entraba al lugar purísimo, si entraba impuro se moría. Entonces después de un rato de no oír las campanitas, lo sacaban porque nadie podía entrar, entonces ¿verdad? Lo amarraban ahí. Dice, para que sonasen cuando se moviese y se oyese su sonido en el templo, para acordar a los hijos de su pueblo. Le puso la vestidura apartada de oro, de jacinto y de púrpura, obra tejida de varón sabio, dotado de verdadera prudencia. Labor artificiosa, hecha de hilo de púrpura. Vean cómo ha estado hablando de su vestimenta, porque era especial, era muy elevada, lo que representa en sí. Y sabemos que es Yahushua, el sumo sacerdote, el que al morir sin pecado obtuvo la vestimenta más elevada, puesto que se vistió de un cuerpo que no muere. Y es a través de él que nosotros también nos vamos a poder vestir, siendo él el sumo sacerdote y nosotros su cuerpo. ¿Sí me explico? Le puso la vestidura apartada de oro, de jacinto y de púrpura, obra tejida de varón sabio, dotado de verdadera prudencia. Jacinto es la piedra de Dan, la piedra preciosa de la tribu de Dan. Eso es interesante porque Dan significa juicio, entonces puede ser como una piedra de juicio. Y no solo eso, en hebreo se llama Leshem. Leshem se escribe Lamed Shin Mem, entonces podría decir Lashem, que significaría por el nombre. Entonces la piedra de jacinto en hebreo se puede interpretar como por el nombre. Ahora bien, con eso dicho, ahí decía, le puso la vestidura apartada, ¿verdad? Que representaría el cuerpo eterno. De oro, el reino de Yahweh. Jacinto, por su nombre. O lo que dije, juicio. Lo vistió de juicio. Y de púrpura, realeza. Obra tejida. Tejida. Como el hecho de que... ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? No. Ustedes han notado cómo yo uso la palabra conexión montones de veces, ¿verdad? Y esto se conecta con esto, ¿verdad? Al conectar un verso de la escritura con otro verso para poder entender algo, es como tejer algo. Entonces la escritura, el entendimiento de la escritura viene siendo al tejer cada verso con el que va. Entonces de ahí el que es obra tejida. De varón sabio, dotado de verdadera prudencia. Labor artificiosa, hecha de hilo de púrpura torcido, con piedras preciosas, engastadas en oro, esculpidas por industrioso lapidario. Era un hombre que sabe cómo usar trabajar la piedra. Según el número de las tribus de Israel y para memoria de estas, ¿verdad? Porque eran 12 piedras en el pectoral, cada una para cada tribu. Sobre su mitra una diadema de oro, donde estaba esculpido el sello de pureza, ornamento de estima. El sello de pureza, recuerden que decía apartado para Yahweh en la diadema de oro. Así como los pocos van a estar sellados en sus frentes con el nombre del Padre y del Hijo. Sello de pureza o de separación, ser separados del montón. Ornamento de estima, obra primorosa, que con su belleza se llevaba tras sí los ojos. No hubo antes de él y desde el principio cosas tan preciosas. Jamás las vistió hombre alguno de otra gente, sino solamente los hijos de éste y sus nietos perpetuamente. Era solo a Aarón, sus hijos y sus nietos podrían vestir esa ropa. Imagínense cuán especial, como para que solo una familia pudiese vestirlas. Y cómo me gustaría poder ver, ¿verdad?, al sumo sacerdote vestido como manda la escritura, no como hoy en día dicen que era, porque ya uno no sabe cuánto confiar en los judíos, ¿verdad?, y su interpretación. Por si algo, uno puede buscar cómo se vestía el sumo sacerdote. Hoy en día tienen estatuas allá en Israel de supuestamente cómo se vestía el sumo sacerdote. Sus sacrificios eran diariamente consumidos por el fuego. Moshe
le llenó las manos y le ungió con el óleo apartado. Moshe le llenó las manos y le ungió con el óleo apartado. O sea, al ungirlo, lo hizo un ungido. Ungido en hebreo es Mashiach. Entonces, al ungirlo Moshe, representó a Mashiach. Qué curioso que es Moshe el que lo unge, siendo el testigo como Moshe quien representa al Padre, y obviamente es Yahweh el que ungió a su hijo. Dice, fue concedido a él y a su descendencia por un pacto eterno y duradero como los cielos, al ejercer las funciones del sacerdocio, cantar las alabanzas y en su nombre bendecir a su pueblo. Yahweh le escogió entre todos los vivientes para que le ofreciese los sacrificios, el incienso y olor suave, a fin de que, haciendo memoria de su pueblo, se le mostrase propicio. Le dio también autoridad acerca de sus preceptos y de sus alianzas y juicios, para enseñar a Jacob los testimonios y dar a Israel la inteligencia de su ley. Mas se sublevaron contra él en el desierto unos hombres extraños, y por envidia le embistieron los que estaban con Datán y Abiram, y los de la facción de Coraj. Aquí estos tres hombres representan las dos bestias y el falso Mesías. Datán y Abiram como el líder mundial y el falso profeta, y Coraj como el falso Mesías. Recuerdan, Coraj era tan adinerado, tan especial para el pueblo, por su dinero y por su ascendencia. Sus antepasados eran muy importantes para el pueblo. Por eso él era muy soberbio y creyó que él merecía el sacerdocio. Él creyó que él merecía ser el sumo sacerdote y que Moshe estaba cayendo en argolla, ¿verdad? Que estaba poniendo a su hermano por ser su hermano, sin entender que fue Yahweh el que le dijo. Entonces él decía, no, aquí hay favoritismo. Y Yahweh lo puso a prueba y se lo tragó la tierra. Se lo dejó claro a todo el mundo. Entonces dice, por envidia le embistieron los que estaban con Datán y Abiram y los de la facción de Coraj. Yahweh Elohim lo vio y se irritó, y con el ímpetu de su enojo los consumió. Ok, entonces cuando al parecer es el nombre Yahweh, lo que aparecería, ponen 3 letras Yud. Eso indicaría que el nombre sí estaba, Yahweh, y los escribas cuando lo copiaron quitaron el nombre Yahweh y pusieron Yud, Yud, Yud. Y cuando lo tradujeron al griego y demás pusieron Curios, Deus y demás. Eso fue entonces. Ahí dice, y lo vio Yud, 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 y lo vio Yahweh y se irritó. Y lo vio Yahweh y se irritó. Entonces con solo eso ya vimos que sí le hicieron cambios al libro y desde el hebreo. Entonces lo vio Yahweh y se irritó, y con el ímpetu de su enojo los consumió. Obró horrendos prodigios contra ellos y con ardientes llamas los aniquiló. Y añadió estima, vean eso, se lo tragó a él y los suyos. Los suyos me refiero los que se unieron a él, porque sus hijos se arrepintieron y se salvaron. Pidieron perdón cuando se estaba abriendo la tierra, y Yahweh los salvó y los hizo cantantes en el templo. Eventualmente sus descendientes. Pero a Coraj, Datán y Abiram, Yahweh los destruyó. Repito, se los tragó a él y 250 hombres. Se los tragó la tierra. Eso es importante porque fueron al infierno vivos, para representar que van a haber algunos que van a ir al lago de fuego vivos. Por eso la bestia y el falso profeta son echados vivos en el lago de fuego. Entonces este evento es una representación del puro final. Aarón y Moshe como los dos testigos. Se levantan Datán y Abiram como la bestia y el falso profeta, y el falso Mesías que viene después. Es el espíritu del falso Mesías el que trabaja a través de los dos para matar a los dos testigos. Y dice, y Yahweh lo vio y se irritó, y con el ímpetu de su enojo los consumió. Obró horrendos prodigios contra ellos, y con ardientes llamas los aniquiló. Y añadió estima a Aarón, y le señaló herencia, y le dio las primicias de los frutos de la tierra. Como los 144,000 son primicias de la tierra, llevados a Yahushua como el sumo sacerdote, Aarón aquí. Y le dio las primicias de los frutos de la tierra. Con ellas
le proveyó a él y a sus hijos de abundante sustento, y además comerán de los sacrificios de Yahweh, que les concedió a él y a su linaje. Pero no tendrá herencia en la tierra de las naciones, ni se le dio porción entre su pueblo, porque representa que nuestra porción es Yahweh, nuestra porción es el mundo eterno, no este temporal. Pues el mismo poderoso es la porción y la herencia suya. Así es. Fines, ¿verdad? Pinjas, hijo de Eleazar, es el tercero en estima. Qué curioso que diga el tercero en estima cuando Pinjas, Fines, en el judaísmo se dice que fue la primera encarnación de Eliyahu. Y recuerden que Yahweh enviaría 3: Mashiach, profeta como Moshe, y Eliyahu. Curioso que diga tercero en estima. Imitador de Aarón en el temor de Yahweh. ¿Se acuerdan que les he dicho que Yahushua está como sumo sacerdote en el cielo? Testigo como Moshe, como intermedio, como rey, y Eliyahu como sacerdote en la tierra. Entonces, Eliyahu es una representación terrenal de Yahushua celestialmente. Por eso, qué curioso que diga Fines, Eliyahu, imitador de Aarón, Yahushua, en el temor de Yahweh. Recuerden que cuando Abraham llevó a sacrificar a Isaac, él dijo: Yahweh proveerá un cordero. Pero cuando él volvió a ver atrás, había un carnero. Yahushua es el cordero. El carnero representa a Eliyahu. Y Isaac ahí representó ambos, el cordero y el carnero. Porque así como Abraham llevó a Isaac, el testigo como Moshe lleva a Eliyahu al sacrificio. Dice: por estar firme en la afrenta del pueblo, él con su bondad y ánimo por estar firme en la afrenta del pueblo, Fines, él con su bondad y ánimo resuelto aplacó a Yahweh a favor de Israel. Eso fue cuando atravesó a 2 personas que estaban pecando enfrente de todo el pueblo, y así se aplacó la ira de Yahweh. Dice: por cuyo motivo le firmó un pacto de paz. Ese pacto de paz es el que se dice que Yahweh hizo con Pinjas, y dijo: usted va a ser el que se va a encargar de esto de ahora en adelante, y sus descendientes. Por eso es que Pinjas es como Eliyahu, o es el mismo, se dice en el judaísmo, porque recuerdan que les había dicho que había un sacerdote de guerra, un sacerdote que iba a la guerra con el rey. Ese sacerdote se vestía igual que el sumo sacerdote. De ahí el que Yahushua está como sumo sacerdote en el cielo, y Eliyahu su representación en la tierra. Por eso también esto del pacto de paz. Ese pacto de paz es un pacto que viene a través de Eliyahu. Por eso la escritura dice en Malaquías que Eliyahu es el que hace que restaura la unión entre padre e hijo, madre e hija. Hace que los padres vuelvan a sus hijos y los hijos a sus padres. En Malaquías 4. Porque trae un pacto de paz. Por cuyo motivo le firmó un pacto de paz. Le constituyó príncipe del lugar apartado y de su pueblo, adjudicándole para siempre a él y a su estirpe la dignidad sacerdotal. Semejante fue el pacto celebrado con el rey David, hijo de Yishai, de la tribu de Yahudá, cuando le hizo heredero del reino a él y a su linaje. Entonces acaba de hablar del sacerdocio. Primero habló del sumo sacerdocio, representando a Yahushua. Ahora del sacerdocio que se parece al sumo sacerdocio, Pinjas, Eliyahu, y ahora de David, como el testigo, como Moshe. Cuando le hizo heredero del reino a él y a su linaje, a fin de llenar la sabiduría nuestros corazones, y de que su pueblo fuese gobernado con justicia. Vean las dos cosas que menciona con respecto al linaje del reino o del rey. Llenar de sabiduría nuestros corazones, como la sabiduría que da a través de los salmos David, y de que su pueblo fuese gobernado con justicia, para que no perdiese su felicidad. Así hizo eterna la estima de estos entre sus gentes. Así hizo eterna la estima de estos entre sus gentes.